San Pablo les dice a los efesios que habiendo creído en Cristo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la prenda de nuestra herencia. Cabe preguntarse entonces, ¿qué es este sello del Espíritu Santo? ¿Y en qué sentido es una prenda o promesa que nos da la esperanza de una herencia futura en Dios? En el handout punto 1, según Santo Tomás, el sello del Espíritu Santo es el hecho de que Él mismo es ese signo o marca por el cual se infunde la caridad, es decir, el amor sobrenatural en nuestros corazones, por la que nos distinguimos de los que no son hijos de Dios. Y añade ahí en punto 2, por lo tanto, dado que el Espíritu Santo es amor, se le da a alguien cuando esa persona se convierte en amante de Dios y del prójimo. Romanos 5:5, la caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la señal de distinción es la caridad que proviene del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es aquel por quien somos marcados. En esta presentación veremos cómo este sello del Espíritu Santo, que es la caridad, nos diviniza o deifica, dándonos así la esperanza de una gloria futura. Para ello, primero analizaré qué es el amor en Dios, tanto en su unidad de esencia como en la distinción de las personas, y en particular la persona del Espíritu Santo. Luego me centraré en cómo esta caridad o amor del Espíritu Santo conduce a nuestra deificación, según Santo Tomás de Aquino. Así pues, volvámonos a Dios que es amor. Ahora bien, al hablar de Dios en cuanto a amor, es importante distinguir lo que se dice esencialmente o por esencia de lo que se dice nocionalmente y personalmente. Santo Tomás explica en su comentario sobre Juan, ahí punto 3, en las realidades divinas el amor se toma de dos maneras. Esencialmente en la medida en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aman, y esto se refiere a la única esencia o naturaleza divina, y nocionalmente y personalmente, en la medida en que el Espíritu Santo procede como amor, y esto se refiere a la propiedad personal específica del Espíritu Santo, que es amor que procede. Según Santo Tomás, entonces, en punto 4, se dice que el Espíritu Santo es el vínculo del Padre y del Hijo en cuanto a amor, porque dado que el Padre se ama a sí mismo y al Hijo con un solo amor, y viceversa, el Hijo se ama a sí mismo y al Padre con un solo amor, se expresa en el Espíritu Santo como amor la relación del Padre con el Hijo y viceversa, la del amante con el amado. Y del hecho de que el Padre y el Hijo se aman mutuamente, se sigue necesariamente que este amor mutuo, el Espíritu Santo, procede de ambos. Y Santo Tomás cita a San Agustín, quien lo expresa muy bien en su De Trinitate, libro 6. El Espíritu Santo es aquel por el cual el engendrado, es decir, el Hijo, es amado por el que lo engendra, el Padre, y ama a su engendrador. O como explica Agustín, Él lo engendró de tal manera que su don común procedería también de Él, y el Espíritu Santo sería el Espíritu de ambos. En esta afirmación, Agustín expresa que el hecho de que el Espíritu Santo también proceda del Hijo le es dado por el Padre al generarlo, es decir, en su generación eterna. Así como el Padre pronuncia la palabra y hacerlo comunica toda la naturaleza divina al Hijo, así también el Padre y el Hijo se aman en el acto común de expiración de amor, el acto común de expirar. Y al hacerlo,
comunican toda la naturaleza divina al Espíritu Santo, aunque esto proviene principalmente del Padre, como señala Santo Tomás, y a través del Hijo. Este mismo amor, sin embargo, que es el acto nocional del Padre y del Hijo, también encuentra su término en el amor personal que es el Espíritu Santo como persona divina distinta, que procede como fruto de su acción amorosa, fruto de la inspiración común del Padre y del Hijo. El único acto de amor solo se distingue por las relaciones de origen mutuamente opuestas. Es decir, un relativo implica su correlativo. Por parte del Padre y del Hijo es amor nocional, como su acto de amar. Por parte del Espíritu Santo, que es amor que procede, es amor personal, amor como persona divina. Así pues, el Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo como emanando de ambos. De este modo, cada persona divina posee y es el mismo acto de amor, pero según sus propiedades específicas que la distinguen de las demás personas divinas. Y esta eterna comunicación y unión de amor de las personas divinas es el ejemplo o modelo y también la causa de toda comunicación humana de caridad y unión de amor, de amistad. No solo esto, sino que la comunicación y unión divinas son también el ejemplo, modelo y causa de la unión humana y angélica con Dios en la caridad, ya que la caridad humana y angélica es una participación en la caridad divina. Y así los seres humanos pueden participar en la misma vida trinitaria de Dios, por gracia aquí en la tierra y por gloria en el cielo. Por esta razón, Santo Tomás afirma en la Summa contra Gentiles, punto 6, la palabra de sabiduría que Dios nos envió, por la cual conocemos a Dios, es propiamente representativo del Hijo. Y del mismo modo, el amor con el que amamos a Dios es propiamente representativo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, la caridad que está en nosotros, aunque es un efecto por vía de la causalidad eficiente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se dice, sin embargo, que está en nosotros de una manera particular por medio del Espíritu Santo. Es decir, nos conformamos en caridad al Espíritu Santo por vía de causalidad ejemplar. Él es nuestro modelo, ya que su nombre propio es amor. Esta conformación a las personas divinas es también la forma en que el alma es conducida de la mano de regreso al Padre. Por supuesto, como fuente y origen de la Trinidad, el amor del Padre también se extiende a las criaturas. Ahora bien, hemos visto que en su comentario a los Efesios, Tomás explica que el Espíritu Santo es llamado la prenda en cuanto que proporciona la certeza de la herencia prometida. Pues en la medida en que el Espíritu Santo nos adopta como hijos de Dios, Él mismo es también el signo de la promesa que se ha de alcanzar. Y añade en punto 7, Dios nos da la caridad como signo por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad y del amor. Y así no es otra cosa que una participación particular e imperfecta en la caridad o el amor divino, que ciertamente no se retira, sino que se perfecciona. Por eso se le llama más propiamente un anticipo que una prenda, ya que un anticipo es un pago parcial que se conserva y no necesita ser devuelto como si lo es una prenda. En otras palabras, Dios quiere que conservemos esta participación en su caridad, que es una participación parcial e imperfecta en esta vida,
pero es una promesa de una participación más perfecta y plena en el cielo. Y esto nos lleva ahora a nuestro análisis de la divinización o deificación. Daniel A. Keating señala que, si bien San Gregorio Nacianceno acuñó el término theosis, en griego, deificación, Dionisio es el primer escritor al que se le atribuye una definición de deificación. Resume la deificación con una sola frase de su jerarquía eclesiástica. Dice: la teosis, deificación, es alcanzar la semejanza con Dios y la unión con Él en la medida de lo posible. Ahí punto 8. Hay dos puntos inseparables en esta afirmación. Ser divinizado, deificado, es primero hacerse semejante a lo divino, a Dios, es decir, participar de la naturaleza divina en un modo creado, sin dejar de ser humano. Y segundo, de esta manera, unirse también a Dios. Santo Tomás comenta el Evangelio de Juan, capítulo 10, donde Jesús responde a los fariseos: ¿no está escrito en su ley, yo dije que sois dioses? Citando el Salmo 81 en la Septuaginta, o 82 en el texto hebreo. Jesús continúa: si llamó dioses a quienes recibieron la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, ¿acaso decís de aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, blasfemas, porque dije, soy el Hijo de Dios? Santo Tomás comienza su comentario sobre este pasaje explicando, ahí punto 9, que la palabra Dios se usa en tres sentidos. A veces significa la naturaleza divina misma y otras veces se usa solo en singular. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Deuteronomio 6. Esto aplica solo a la deidad misma. Otras veces se toma en un sentido denominativo, simplemente como nombre. Así a los ídolos se les llama dioses. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Salmo 96. Y a veces se llama Dios a alguien por cierta participación en la divinidad o por algún poder sublime divinamente infundido. De esta manera, incluso los jueces son llamados dioses en la Escritura. Si no se conoce al ladrón, el dueño de la casa será llevado ante los dioses, es decir, ante los jueces. Éxodo 22. Así es como se toma la palabra Dios aquí, dice Santo Tomás. Cuando Jesús dice, dije que son dioses, es decir, que comparten algún poder divino en la medida en que participaban en la palabra de Dios que les fue hablada. Porque debido a la palabra de Dios, una persona obtiene cierta participación en el poder y la pureza divina. Se podría argumentar de esta manera. Es claro que una persona, al participar en la palabra de Dios, se convierte en Dios por participación. Pero una cosa no se convierte en esto o aquello por participación a menos que participe en lo que es esto o aquello por su esencia. Por ejemplo, una cosa no se convierte en fuego por participación a menos que participe en lo que es fuego por su esencia. Por lo tanto, uno no se convierte en Dios por participación a menos que participe en lo que es Dios por esencia. Por tanto, el Verbo de Dios, es decir, el Hijo, por cuya participación nos convertimos en dioses, es Dios por esencia. Así, Santo Tomás argumenta aquí que como nosotros somos divinizados o deificados al participar del Hijo o Verbo, este debe ser Dios por esencia. En cambio, nosotros participamos de esta esencia divina mediante un don sobrenatural que el mismo Dios nos regala.
Y este don sobrenatural gratuito, completamente inmerecido, es la gracia. Cuando hablamos de la gracia habitual o santificadora, o también podríamos decir deificante, divinizante, nos referimos a nuestra participación en la naturaleza divina. Es decir, para Santo Tomás, la gracia es una participación creada en la vida de Dios mismo. Y como explica el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1997, la gracia nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Como enseña Santo Tomás en la Prima Secundae, ahí punto 10, nada puede actuar más allá de su especie, ya que la causa siempre debe ser más poderosa que su efecto. Ahora bien, el don de la gracia supera toda capacidad de la naturaleza creada, ya que no es otra cosa que una participación de la naturaleza divina, que excede a toda otra naturaleza. Y por lo tanto, es imposible que alguna criatura cause la gracia, pues es tan necesario que solo Dios deifique, otorgando una participación de la naturaleza divina mediante una semejanza participada, como es imposible que algo salvo el fuego encienda. Por la gracia, entonces, toda la Trinidad habita en nosotros. Ahora bien, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes de un modo especial en el alma que posee este don sobrenatural de Dios. Ambos son enviados invisiblemente al alma en gracia. A esto los llamamos misiones divinas invisibles. Son una extensión para nosotros de las procesiones eternas y dinámicas de la Santísima Trinidad, pero con algo creado, ¿no?, en nosotros. Estas misiones divinas renuevan o recrean nuestra alma, haciéndola semejante a las personas del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como explica Daria Spezzano en su libro The Glory of God's Grace, para Santo Tomás, ahí punto 11, en el don de la gracia, las misiones invisibles de las personas divinas conforman el alma a Dios, asimilando o haciendo similar su voluntad a la del Espíritu Santo por la caridad que inflama nuestros corazones y su intelecto a la palabra por la sabiduría que ilumina nuestras mentes. De modo que Dios se convierte en el objeto interior del conocimiento y del amor del alma. En otras palabras, Dios se convierte en el centro de nuestro conocimiento como aquel a quien conocemos y en el objeto de nuestro amor como aquel a quien amamos. Y Santo Tomás enseña que esto sucede como efecto de las misiones divinas. Así Spezzano continúa diciendo que la deificación es una verdadera conformación a la imagen de la Trinidad y a la imagen del Hijo. Al mismo tiempo, esta se realiza mediante nuestras propias acciones morales libres con la gracia, guiadas por el Espíritu Santo. Nuestros actos sobrenaturales de fe, esperanza y caridad son aquellos por los cuales cooperamos con la gracia de Dios y somos santificados. Y en el capítulo 7 de su comentario sobre los nombres divinos de Dionisio, Tomás explica en punto 12, es necesario, por tanto, que entendamos las cosas divinas según esta unión o unificación de la gracia, no como si atrajéramos las cosas divinas hacia las que son según nosotros, sino que como si estableciéramos todo nuestro ser fuera de nosotros mismos en Dios, para que por dicha unión seamos totalmente deificados, deificemur en latín.
Ahora bien, en Romanos 5:5, San Pablo declara que la esperanza no defrauda, porque la caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Al analizar esto, Tomás señala en punto 13 que la caridad de Dios puede tomarse de dos maneras. De una manera por la caridad o amor o con la que Dios nos ama. De otra manera por la caridad de Dios por la que amamos a Dios, ya que solo por el propio amor de Dios podemos amar. Y de ambas maneras, la caridad de Dios es derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Aquí encontramos lo que se conoce como los aspectos descendente y ascendente de la divinización o inhabitación trinitaria, que difieren solo en sus puntos de partida. El aspecto descendente comienza de Dios hacia nosotros. El aspecto ascendente implica nuestra libre cooperación moviéndose de nosotros hacia Dios, aunque no sin que Dios mismo nos inicie y nos impulse a actuar. Más adelante, Santo Tomás dice que la caridad con la que nos ama se dice que se derrama en nuestros corazones porque se manifiesta claramente en ellos por el don del Espíritu Santo impreso en nosotros, ¿no? Imprimido. Pero la caridad con la que amamos a Dios se dice que se derrama en nuestros corazones porque se extiende al perfeccionamiento de todos los hábitos y actos morales del alma, ¿no? Las virtudes y todo. Y en ambas formas de entender estas palabras se concluye que la esperanza no defrauda. En otras palabras, Tomás entiende que San Pablo hace referencia a la misión invisible del Espíritu Santo, quien hace similar y une el alma consigo mismo en el don de la caridad al imprimir en el alma, en gracia, una semejanza creada de sí mismo. Ese es el aspecto descendente de la divinización o inhabitación trinitaria, y en el que las personas divinas mismas están presentes en el alma, haciéndole la semejante a Dios Hijo en sabiduría y semejante al Espíritu Santo en el don de la caridad. Tomás continúa ahí, punto 14. Pues el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo que se nos da, nos conduce a participar del amor que es el Espíritu Santo y por cuya participación nos hacemos amantes de Dios, de amadores. Y el hecho mismo de que seamos capaces de amar sobrenaturalmente es en sí mismo una señal de que primero hemos sido amados por Dios, ya que se nos da una participación creada en el propio amor de Dios. Así pues, nuestra esperanza de gloria y perseverancia hasta el fin se debe tanto a nuestra fe en Cristo como al amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Hemos visto ahora cómo Dios viene a morar en nosotros por gracia en las misiones divinas, conocidas como el aspecto descendente de la inhabitación trinitaria, y también como estamos llamados a responderle con actos vivos de fe y amor, el aspecto ascendente. Así pues, de ambas maneras, podemos decir con San Pablo que nuestra esperanza no nos defrauda. Pues, según Santo Tomás, las palabras que hemos visto, la caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, pueden entenderse otra vez de dos maneras. Por un lado, el mismo amor de Dios con el que Él nos ama, y de esta manera es evidente, Él dice, que Dios no puede negarse a sí mismo. Por otro lado,
Estas palabras pueden referirse al amor con el que amamos a Dios, y en este segundo sentido, Tomás sostiene que Dios ha preparado bienes eternos para quienes lo aman, según lo que leemos en Juan 14, 21. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él, dice Jesús. Es interesante aquí que la manifestación que el Hijo promete es resultado del amor. Aquí la caridad viene primero y conduce a la manifestación del Hijo de sí mismo, es decir, a un mayor conocimiento del Hijo. Así la caridad también produce un aumento y una fe más perfecta. En otras palabras, aunque se presupone la fe y la esperanza para tener caridad, ya que no se puede amar lo que no se conoce, la caridad perfecciona tanto la fe como la esperanza al formar sus operaciones, dice Santo Tomás. Y el objeto de la caridad es Dios como bien supremo. De este modo, Santo Tomás declara que, aunque la fe en esta vida da paso a la visión de Dios en la otra, la visión misma, en cuanto es un bien cierto con respecto al fin, es el objeto de la caridad. Santo Tomás también vincula esta identificación del Espíritu Santo como amor con su papel en la Iglesia. Explica que el Espíritu Santo se compara con el corazón, que invisiblemente vivifica y une a la Iglesia. Cristo se compara con la cabeza, según su naturaleza visible como hombre, por la cual naturaleza el hombre, Cristo, se coloca delante de otros hombres, otros seres humanos, puesto que Él es la cabeza de la Iglesia. Ahora bien, Tomás enseña que la participación de la criatura racional, nosotros, en la caridad es creada, en lugar de la caridad increada, que es el Espíritu Santo mismo. Y esta caridad creada en nosotros consiste en nuestra amistad con Dios por gracia. Una amistad que a su vez se basa en la comunicación que Dios nos hace de su propia bienaventuranza. La caridad nos une formalmente a Dios, ya que de las tres virtudes teologales es la única que perdura en la eternidad, a medida que la fe da paso a la visión y la esperanza a la posesión. Spesano señala que para Santo Tomás, ahí punto 15, la caridad posee realmente el objeto, ya que el amado está en cierto modo en el amante, y el amante es atraído por el deseo a la unión con el amado. Por lo tanto, hay dos aspectos de esta posesión: la inhabitación del amado y la unión con él. Y según Santo Tomás, quien tenga más caridad sobrenatural en esta vida, también participará más plenamente de la luz de la gloria en el cielo. Ahora bien, según Santo Tomás, uno de los efectos interiores principales de la caridad en nosotros es la paz. Respecto a ella, el santo cita el texto de Efesios 4, ahí punto 16. Cuiden de preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4, 3. Y explica que el Señor nos exhorta a preservar esta paz cuando dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14, 27. Esta paz es doble, continúa Tomás. Una es la del presente, la paz en la que vivimos ahora, pero de tal manera que aún debemos luchar contra los vicios. Tal es la paz que el Señor nos dejó ahora mismo. La otra es la paz que habrá en el futuro, sin lucha. Y sobre esto el Señor dice: yo no os la doy como el mundo la da. Pero ¿qué es la verdadera paz? La paz tiene un triple propósito, dice Santo Tomás.
uno mismo, el prójimo y Dios. Es necesaria la paz con uno mismo para que la razón no se contagie de errores ni se oscurezca por las pasiones. La paz con el prójimo es el vínculo de amor y la paz con Dios es la comunidad de caridad. ¿No es entonces la paz absolutamente necesaria para nosotros? Pregunta él. Sin duda. El Señor hizo su testamento para la paz. Y quienes no quieren cumplirlo no pueden recibir la herencia. Por lo tanto, quienes no quieren mantener la paz, no pueden alcanzar la herencia celestial. Pero ¿qué sucedería si alguien dijera, quiero tener paz con Dios, pero no con mi prójimo? La respuesta, tal cosa es imposible. Por eso un santo dice, nadie puede tener paz con Cristo si no está en armonía con un cristiano. Por tanto, dice Santo Tomás en la Suma de Teología, sin la gracia santificante, la paz no es real, sino meramente aparente, ¿no? Porque es eso que es un efecto de la caridad, unión con Dios, amistad con Dios y los otros. Bueno, en conclusión, la esperanza no defrauda, porque el Espíritu Santo que nos ha sido dado por la caridad es ya en esta vida un anticipo de la gloria futura. Así hay una continuidad entre lo que nos es dado hoy por la gracia y lo que nos será otorgado por el amor divino en el cielo. El dominico Thomas Joseph White explica en su libro The Light of Christ, punto 17, que el don de la gracia que proviene de Dios y se derrama en nuestras mentes y corazones humanos proviene de la Santísima Trinidad. Dios Padre ilumina nuestras mentes por la fe, lo hace sin embargo a través de su palabra eterna y en el Espíritu eterno. El amor que Dios derrama en nuestros corazones por gracia se derrama a través de la palabra encarnada, que es la verdad eterna hecha hombre, y en el Espíritu Santo, que es en sí mismo la caridad divina increada. Así es, pues, como somos divinizados según Santo Tomás. Allí el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar en nuestras almas por gracia, transformándonos así desde dentro, haciéndonos hijos adoptivos de Dios al compartir la imagen del verdadero Hijo y dándonos el poder de realizar las operaciones de conocer y amar a Dios sobrenaturalmente. Así como el Padre, al conocerse a sí mismo, pronuncia la palabra que es su Hijo, y así también nosotros, al ser semejantes al Hijo en la sabiduría, por una iluminación intelectual, recibimos el poder de conocer a Dios por la fe en esta vida y luego verlo como realmente es en la visión beatífica del cielo. Y así como el Padre y el Hijo infunden el Espíritu Santo en su mutuo amor, así también nosotros, al ser semejantes al Espíritu Santo en el don de la caridad, recibimos el poder de amar a Dios sobrenaturalmente en esta vida y luego perfectamente por toda la eternidad en el cielo. Así entramos en el misterio mismo de la Santísima Trinidad y nos unimos a cada una de las divinas personas en la medida en que es posible para una criatura, tanto ahora, aunque imperfectamente, como en el cielo, perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Magdalena. Ahora, ¿alguna pregunta o comentario? Vamos a ir de a uno, porque la hermana habla español, pero muchas preguntas le van a causar confusión. Sí. Despacio y claro. Por favor. Bien. ¿Escucha? Sí. Sí.
Sí, gracias. Muchas gracias por la exposición. Me quedé pensando sobre la exposición o el tema de la teosis o deificación, que es un tema muy importante desde la perspectiva latinoamericana, o sea, el rol del espíritu en la configuración con Dios. Mi pregunta es, me da la impresión de que ese proceso de deificación en Tomás es vertical, ¿no? Es Dios hacia nosotros, yo hacia Dios. Pero no sé si está tan presente, y quería, si me podía explicar, en Tomás, que el rol de la configuración con Dios es un proceso práctico, digamos. En la línea del Espíritu nos configura con Cristo en la praxis cotidiana, digamos, en ser Jesús. Sí. Por ejemplo, John Sobrino, ¿no?, habla de la dimensión neumatológica de la conformación con Cristo. Entonces la pregunta es, según mi impresión, en Tomás, ¿esa deificación se da en una dimensión vertical o está presente el horizontal? Muy bien. Él dice que el mismo amor con el cual amamos a Dios es el amor con el cual amamos a otros, ¿no? Como siguiendo la escritura, ¿no? San Juan. Entonces, no podemos amar a Dios en realidad si no amamos también a otros. Y en la Suma de Teología, bueno, yo creo que es como al fondo del todo, ¿no? Pero aunque la parte primera habla de Dios y la Trinidad y las misiones invisibles, deificación en ese sentido, pero también la segunda parte, que es muy grande, ¿no? Sabemos cómo tiene que dividir en dos, es todo de las virtudes, ¿no? Empieza con acciones humanas, ¿no? Las pasiones, y después todas las virtudes que tenemos que practicarlas, no solamente teologales, fe, esperanza y caridad, pero también en esta vida, ¿no? Las virtudes cardinales, prudencia, justicia, templanza, fortitud. Y es por toda la vida. Y después, ¿no?, en la tercera parte, sobre Cristo, a quien tenemos que conformarnos, y los sacramentos, ¿no? Dice ahí en los sacramentos, como la Eucaristía cita a San Juan Damasceno que nos deifica también. Creo que está en el fondo todo esto, la idea de deificación. Entonces no es solamente, sí, es Dios que nos deifica, ¿no? La presencia de las personas divinas en nosotros. No podemos sin esto, pero sí tenemos que actuar, ¿no? Son los actos morales libres que hacemos hacia los otros, que sí, hay que tener esto por ser real, ¿no? La deificación, sí, es más o menos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Micrófono. Muchas gracias, hermana. Usted habló de la edificación como una semejanza en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, en lo que puede una criatura. Y la semejanza lo habló con el Hijo, pero muchas veces también habló de la semejanza en el Espíritu, que al parecer al amar a Dios, esa posibilidad de amar nos hace semejante en el Espíritu. Eso para mí como que es nuevo, porque uno dice somos semejantes o imagen de Cristo resucitado, podría ser, Entonces, ¿cómo se entiende esta semejanza del ser humano al espíritu? No sé si lo he entendido bien o tal vez entendí mal. Así que... No, es verdad, sí, semejanza. Creo porque aún Dios es amor, ¿no? Por esencia, y todas las tres personas aman. Como nombre propio se da el Espíritu Santo, y por eso dice que hacemos semejante a Él como amor.
pero es muy importante que como las tres personas, bueno, son un Dios, ¿no? Y entonces cuando vemos a Cristo, porque Santo Tomás también habla mucho del amor de Cristo, ¿no? Dando su vida, ¿no? Y todo eso en la pasión, pero es Cristo, ¿no? que respira sobre los apóstoles, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Es un signo del Espíritu Santo, como ese amor. Y dice Santo Tomás que, ¿cómo se llama? Bueno, que el verbo respira amor, ¿no? O sea, exhala amor, que no se puede dar una verdadera semejanza a Cristo, ¿no? Sin también tener esta semejanza a su amor, que es el Espíritu Santo, ¿no? Porque ese es... porque el Espíritu Santo procede o está enviado por Cristo, ¿no? El Dios el Padre y el Hijo, pero mediante también su humanidad. ¿Sí? ¿Una última? Bueno, muchas gracias por la ponencia, estuvo muy interesante. Mi pregunta es, habló mucho sobre la theosis. Mi pregunta es si existe alguna diferencia entre la theosis, la deificación o la homoiosis theos, que es la semejanza... ¿Otra vez? La homoiosis theos, la semejanza a Dios, que está la deificación, que es la theosis, y la homoiosis theos, que viene desde Platón, desde el desde que se usa muchas veces. De las tres personas. Claro, entonces mi pregunta es si hay alguna diferencia en Santo Tomás en usar theosis y homoiosis, y la otra es si cree que la theosis, he visto artículos donde viene todo esto de que la theosis tiene su principio en el cuidado de sí mismo, en la epimeleia geautú, y que luego en el estoicismo, digamos, muta como la oikeiosis, que es la familiaridad, y que culmina como con la theosis de Gregorio Nacianceno. No sé si usted... La segunda parte no sé si entendí bien. Bueno, no, capaz yo empiezo con lo primero. Sí. Bueno, homoousios, no, de los padres de la Iglesia, no, en el concilio niceno, sí, es decir, son de la misma esencia, no, contra Ario, no, Ario se dice aquí, no, que decía que el hijo no era, no, Dios de verdad o como semidios o menos Dios, no, que para decir que sí, el Hijo es de la misma sustancia del Padre, ¿right? Consustancial, misma esencia. No, sí. Y el Espíritu Santo también después de esto, contra los macedonianos, Matavaquian, esta heresía que decía que el Espíritu Santo como criatura, ¿no? Es homoousios, la misma esencia, misma naturaleza. Bueno, deificación, Dios es para nosotros, bueno, no somos la misma esencia con Dios, dejamos como la naturaleza humana, pero sí podemos, se puede pensar de dioses en un modo mal y un modo bueno, ¿no? En modo mal, que algunas personas, capaz en el pasado, pensábamos más como dioses, ¿no? En el sentido de cambia de ser humano a ser Dios. O un tipo de Dios o algo así, demiurgo, no sé. Pero ahora el sentido es más una semejanza, pero creada, que Dios viviendo en nosotros, pero haciéndonos participar en su vida, pero bueno, todavía en un modo de naturaleza humana. No sé si es esa pregunta. Sí, o sea, es que creo que no se me entendió bien, pero a lo que yo me refería era que si usted piensa que hay una diferencia entre, porque creo que confundió la palabra de homoiosis con homoousios, que homoousios es de la misma sustancia, pero yo hablo de la homoiosis, que es la semejanza. Como similar. Eso, si quiere similar, o si en Santo Tomás juega otro rol, la theosis con la homoiosis. Sí, bueno,
Homoiousis. Bueno, otra vez, está hablando de las personas, ¿no? Diciendo que el hijo es similar al padre, pero no querían decir exactamente la misma sustancia, como y después, bueno, es importante decir es la misma sustancia para evitar un tipo de triteísmo, yo creo, pero como similar, parecido. Bueno, sí, hacemos similar, pero otra vez es una similitud creada en nosotros, ¿no? Y en el Hijo no es creado, ¿no? Es la imagen de Dios. Santo Tomás dice que cuando Pablo habla de Hebreos 1:3, ¿no? Que Dios envió a su Hijo, el esplendor de su gloria, el carácter, o como se puede decir, imagen de su sustancia, el verbo de su poder. Bueno, que la imagen, bueno, el Hijo es la verdadera imagen del Padre como misma sustancia, ¿no? Nosotros estamos hechos a imagen, ¿no? Como una tendencia, pero no somos la imagen que es el Hijo, ¿no? Somos hechos a imagen. Y Él da, no sé si ya saben, pero ¿cómo se dice? Analogía de un rey que tiene su hijo y su hijo está de verdad en la imagen de su padre, ¿no? Pero una moneda que tiene la figura del rey, ¿no? Que no es de la misma naturaleza como el hijo es del rey. Y nosotros como somos más o menos como la moneda, así, ¿no? Pero bueno, pero no estática, pero es dinámica, porque Dios, las tres personas sí, están moviéndonos, viviéndonos y haciéndonos más y más parecidos a Él, a Dios, a las tres personas. Sí, gracias.